Bueno, vamos a continuar porque todos nosotros, ciudadanos, que somos dolientes de nuestro país, de la Constitución, habemos en esta semana, ya que sí, ahora sí, nueva Constitución, 11 artículos modificados. Sí, qué oportuno es recibir a Fernando Abreu Cans, quien es abogado, experto en Derecho Constitucional, analista en temas de política y sistemas de partidos, para que conversemos de este tema. Buenos días y bienvenido. Un placer estar acá con ustedes. Bienvenido, Fernando. ¿Qué te parece esta nueva Constitución, la número 40, que hemos hecho en la reforma a la Carta Magna en la República Dominicana, en su conjunto así? Sí. Mira, de todas las reformas que está haciendo el gobierno, muy contraria a la reforma fiscal, en la cual estoy total opositor de esa reforma, esta es la única que diría que puede tener algunos aspectos moderadamente positivos. Moderadamente, no vamos a exagerar, yo soy muy objetivo. Uno de esos aspectos es hacerlo más difícil una modificación futura para una reelección en un país donde la historia es que los presidentes son muy reeleccionistas y siempre quieren cambiar la constitución a su favor y durar más allá del 2 periodos y nunca jamás. Eso es uno de los aspectos positivos que tiene, que sí es cierto, que modifica eso. Moderado en el sentido de que otras modificaciones se venden como un gran logro, pero realmente esa media. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema de la Procuraduría General Independiente, del Ministerio Público Independiente, sí es cierto que es un pequeño avance respecto a lo que había antes, que el presidente lo elige a dedo. Ahora es por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero no es cierto que es independiente. ¿Por qué no es independiente? Porque obviamente el partido mayoritario en el gobierno va a tener mayoritariamente participación en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y la terna la somete el presidente. Exacto. Al final no realmente es independiente. Ahora, ¿es mejor varios miembros como un Consejo Nacional que una sola persona a dedo? Sí, es mejor. Ahora, que vendan que es totalmente independiente, tampoco no se puede tratar a la gente como de tonta, que hay que ser objetivo en ese sentido. Además, un elemento, el periodo de solo 2 años para el término del procurador, ¿verdad? Porque estaría comprometida su actuación para que lo confirme 2 años más, diría yo, ¿verdad? Sí, hay otro elemento también que es moderadamente positivo, que es la reducción al principio era 110, gracias a Dios lo arreglaron un poco mejor, ahora es 170. Y el tema de los diputados nacionales, que lo incrementaban anteriormente al principio en la primera propuesta, de 5 a 20, le dieron para atrás y lo dejaron en 5. Eso es positivo porque los diputados nacionales es un negocio con partido político. O sea, lo dejaron, por mí ser a 0 lo ideal, pero nada, lo dejaron por lo menos en 5. Sí. Respecto al número final que terminó, 170, sí es moderadamente positivo, pero ¿por qué uso la palabra moderado? Porque reducir la cantidad de diputados es positivo. Sin embargo, hacerlo sin modificar las circunscripciones no es tan positivo en ese sentido. ¿Por qué? Porque de la forma, esto es matemática, de la forma, cuando tú no mantienes un territorio, una circunscripción del mismo tamaño, por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional está la C1, la C2 y la C3, ¿verdad? Y uno reduce la cantidad de diputados, eso hace que matemáticamente, y mucho más con el método de Hunt, el partido mayoritario concentra más poder. Ejemplo, ahora en vez de este gobierno ganar más de un 60% de los congresistas en el Congreso, con esta reforma, bueno, con los 110 original, el cálculo que había hecho es que hubiese sacado más del 90%, concentrar más el poder. Ahora que lo hicieron a 170, lo concentran un ching más porque no modificó los territorios, pero no hay nada del otro mundo. Ahora, el lado positivo de eso es que necesitamos menos congresistas. Hay demasiado para una media isla, literalmente, un país demasiado pequeño, va a tener 190 legisladores. Soy partidario de reducirlo, sin embargo, no de esta forma. Por eso digo moderadamente positivo, sino reducirlo cambiando las circunscripciones. Por ejemplo, lo ideal aquí sería reducirlo aún más, pero en el Distrito Nacional, en vez de C1, C2, C3, una circunscripción completa, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Usted es un analista del tema de sistemas políticos, de la política dominicana. ¿Se fortalece? Y participando también. Muy bien, entonces ¿se fortalece o no con esta nueva constitución y los cambios, el sistema de partidos? Mínimamente. Mira, nosotros somos muy objetivos. Yo como actor político, pues presido un partido político Nueva Información, el primero de derecha en el país. Soy muy objetivo y soy un fuerte crítico del gobierno. Es bueno que ustedes lo sepan. Soy un muy fuerte crítico del gobierno. Sin embargo, nosotros no somos populistas. En el sentido de que cuando algo está más o menos bien, nosotros lo decimos. En este caso, estoy haciendo lo más objetivo posible. Ahora, hay otras reformas que no estoy para nada de acuerdo, como la fiscal, que gracias a Dios le echaron para atrás. Sin embargo, nosotros aún vamos a insistir más porque
queremos que literalmente reduzcan el gasto público porque es tan grande que ahora mismo causa que más del 50% de los ingresos de toda clase media hacia arriba y de todos los empresarios y emprendedores, el Estado dominicano te lo extrae a la fuerza, o sea, es demasiado los impuestos que en la República Dominicana. Por ejemplo, y se lo digo a ustedes honestamente a la cara, yo soy medio controversial, ¿eh? Si fuera por mí, este canal público sería privatizado, totalmente privatizado. Eso no significa que ustedes van... ¿Por qué? No lo deje ahí. Claro, porque... no, yo lo voy a explicar con gusto. Eso no significa que ustedes van a perder su puesto de trabajo, al contrario. De hecho, habría más eficiencia, más inversión, etcétera, etcétera. Pero lo digo por la siguiente razón. El Estado no es un empresario. Las empresas públicas no son del pueblo. Las empresas públicas son de los políticos. Porque hagas bien o mal las cosas, seas eficiente o no, siempre se queda ahí y a costa de nuestros impuestos y a costa de nuestros esfuerzos. Y el todo peso de gasto público es financiado o con impuestos o con deuda o con emisión monetaria, que es inflación. Siempre causa daño. En el caso de aquí, usted me podría decir, bueno, pero es eficiente, puede funcionar solo. No. Aquí actualmente, y no es culpa de ustedes específicamente, eso es natural en el Estado. Por eso es mejor que sea privatizado. Esto no se sostiene por sí solo. El 90% de este gasto, que representa 1.000 millones de pesos, o sea, 1% del presupuesto nacional, 1% del gasto público, casi, se financia el 90% con impuestos directamente de ahí. Y aún después que se financia con impuestos, aparte de la publicidad estatal que tiene, aún así tiene un déficit de 100 millones de pesos. O sea que encima de que nos cuesta 1.000 millones de pesos de todos nosotros los dominicanos, o sea, 1% del presupuesto de todos nosotros los dominicanos, encima de eso nos causa un nuevo déficit aparte de eso. O sea, incrementa la deuda cada año en 100 millones de pesos. Es decir, no tiene sentido. Y el Estado, es peligroso también para la democracia. Porque el Estado ya tiene sus herramientas para comunicar, que es su salón de prensa, que es el Palacio, que es su director de comunicaciones. Bueno, pero tenemos... Pero, no somos el único país que tiene. Por ejemplo, no somos el único país. Tenemos ejemplos muy poderosos. Por ejemplo, en Inglaterra, la BBC de Londres, la televisión española. O sea, son ejemplos... Todos canales altamente problemáticos, hiper ideologizados. Sí, pero... Y también, por ejemplo, es muy difícil ser objetivo, que es el otro problema. Por ejemplo, aquí no hay ningún canal muy crítico del gobierno. De hecho, ustedes hasta incómodos se sienten porque dependen de eso. Sin embargo, mira qué tan democráticos somos que tú estás en este canal. Gracias a Dios. Con todas tus críticas. Te abrimos la puerta y la oportunidad, ¿te das cuenta? Sí. Es parte de ese equilibrio de la opinión. Pero fíjense a qué me trajeron a hablar. Sobre la única reforma que yo veo cosas positivas. No, y has hablado de otras. Yo la introduje. Sin embargo, volviendo otra vez. Pero es interesante. Yo sé que no es culpa de ustedes. Es parte natural de la del Estado. Y es igual si vamos al empresariado. El empresariado ha sido el que más beneficios saca del Estado. Ha sido muy negativa la participación del sector privado en la cosa pública. Es la historia. O sea, más que lo que invierte el Estado en transporte, que hay que subsidiarlo, en muchísimas otras cosas, ¿verdad? Todo eso que te acabo de mencionar es contrario a lo que nosotros promovemos, que eso no es libre mercado. Eso me gusta. Eso no es capitalismo libre mercado. Eso me gusta. Eso igualmente son concepciones de izquierda cuando el Estado interviene. Nosotros estamos en contra de la intervención del Estado. Que el Estado intervenga con su gasto público, como también a beneficiar directamente a empresarios, como los más de 13.000 millones de pesos de subsidios que le da al empresariado. Este Estado actualmente le da más de casi 14.000 millones de pesos al sector privado. Nosotros estamos en contra de eso. Qué bien. Es en contra de la intervención estatal. Tiene que ser un libre mercado capitalista, porque es el sistema que saca a más personas de la pobreza. Fernando, volviendo a la reforma y a la nueva constitución, hay un aspecto importante, la unificación de las elecciones. Teníamos en el sistema las elecciones separadas, a partidos en formación como el suyo. No sé si le conviene o no le conviene. Yo no soy partidario de unificar las elecciones. Bueno, en este caso primero hay que también tomar en cuenta las recomendaciones y los criterios que dijo la propia Junta Central Electoral. Ellos dijeron que le va a traer el problema técnico. No se le hizo mucho caso. Eso también en los informes formales de ellos. Y uno de los problemas es que tenemos muchos niveles en este país, tenemos muchos niveles de elección, estamos hablando de 7 niveles de elección, es bien complicado para la Junta llevar eso a cabo, pero para mí
el mejor criterio es una democracia muy participativa, que es muy activa. Por mí sería igual como de los Estados Unidos, que cada 2 años hay elecciones. Hay un presidencial y hay una parte que es congresual cada 2 años. Es decir, que haya elecciones cada 2 años, sí, a mí sí me gusta ese sistema. Hay que poner a la gente a participar. Porque no es cierto que un tema de gasto, porque realmente no te reduce mucho el gasto cuando uno lo bonifica. Al final se mantiene bastante alto, no es muy eficiente esa decisión. Entonces yo soy más partidario del otro sistema. Yo entiendo la lógica y hay gente que le molesta salir a votar, pero eso es parte de nuestros deberes y nuestros derechos en una democracia. Mira, la palabra idiota viene de idios en Grecia y literalmente se diseñó para aquella persona que era apolítica, que no le gustaba la política y no participaba en la política. ¿Por qué se le diseñaron la palabra idios, que es de donde viene idiota a esa persona? Porque literalmente están decidiendo todo sobre el control de tu vida y cuando tú no quieres participar en ello. O sea, tú no estás participando en que a un gobernador, el gobernante tenga el derecho sobre ti. Te afecta en todo. Te afecta en libertad de expresión. Te afecta en tu bolsillo, en la cantidad de impuestos y de tus ingresos que te quita. Te controla en todos los sentidos. Entonces tú no estás participando en aquella misma cosa que te va a regir tu vida. Bueno, es una invitación sin duda alguna que tenemos que tener esta ciudadanía responsable. Nos vamos a ver en la próxima. Sí, una última cosita. Una última cosita. 30 segundos. Sí, menos de 30 segundos. Que para terminar el punto de que las empresas no deberían ser públicas, que es muy importante. La razón también para eso es que por naturaleza son ineficientes, porque no tienen competencia, porque tienen el monopolio de la fuerza, por la naturaleza política de los compañeritos, que es casi obligatorio por forma de acceder, y encima de eso porque no son dolientes como el sector privado, que es con su inversión de su dinero. Si pierden, no les duele, simplemente tienen los impuestos ahí, y finalmente no tienen el incentivo del lucro, no tienen el incentivo de los beneficios económicos por la cual el ciudadano se mueve, no por un ideal o el aire. La gente se mueve por dinero y el dinero no es malo porque es para satisfacer tus necesidades. Esa es la razón por la cual gracias, Fernando. Ya que privatizar eso, tenemos que gracias, Fernando. Gracias, Fernando, por traer tu punto a esta. Y nunca se ha privatizado en República Dominicana. Leonel hizo capitalización estatal. A esta que es la televisión pública y plural por demás. Por eso estás aquí. Muchísimas gracias.